Y el 9 estaría en el sistema. Es correcto. Nos saltamos aquí. Es correcto. No. Ojo con esa pregunta. No nos saltamos al 10. Es que ese no es el número 10. El símbolo 10. Está complicada la cosa. Sí, exacto, no al símbolo. Yo te entiendo, pero vayamos manejando el lenguaje. Así como cuando estábamos en un momento determinado que llegamos a este curso, allá, Patrolita, gracias, sí, aló, buenas. Así como cuando llegamos a este curso, decíamos que esa caja era la CPU. Y nos aterrizamos y, ay, pues madre, no, esa no es CPU. Se llama unidad principal. Y que el conjunto de este elemento que decíamos que era un PC, realmente es un sistema de información. ¿Verdad? Entonces son conceptos que vamos mejorando paso a paso. Bien. En ese orden de ideas, efectivamente, para poder entender para qué sirven estos símbolos, estos sistemas numéricos, porque realmente son los que la informática nos presta, para poder procesar, almacenar y demás. Entonces tenemos que ver con estos sistemas y que se nos van a permitir ver las medidas y las capacidades de almacenamiento, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, las medidas de información nos van a permitir ver qué capacidad procesamos, leemos, escribimos, almacenamos, procesamos. Por eso los procesadores, ustedes han escuchado por ahí el cuento de que tengo un procesador Core i3 de 32. Y el parroquiano de a pie dice, pues más de 32, ¿qué será? Pues 32 es la capacidad de procesamiento. Procesamiento. No olviden la palabra. Esa palabra clave es vital, procesamiento. No es almacenamiento. No es almacenamiento, es procesamiento. ¿En qué caso sería almacenamiento? En las memorias. Solo en memoria. En su bolsillo. ¿Qué capacidad le cabe a su bolsillo? Por ejemplo, la RAM, sí es almacenamiento. La RAM es una memoria, es almacenamiento. Entonces, en el caso del procesador, pues hay que decir también, un procesador, vengo a comprar un procesador. Sí, buenas, gracias. Vengo a comprar un procesador, pero necesito no un procesador con 32 bits. Bueno, no preguntarían eso. Ah, sí, señora, le tengo el procesador. Pues, ¿qué capacidad de procesador quiere? ¿32 o 64? Yo le dice, me devuelvo a ver, averiguar qué pone el cuento. Y es muy fácil porque al arrancar la máquina, cuando prende uno la máquina, dice 32 o 64 o 128 o 256. Entonces, por eso es importante tener el concepto de procesamiento, que es la capacidad. ¿Qué me da el procesamiento? Me da velocidad, proceso y obviamente la capacidad de poder almacenar, no de almacenar, de poder almacenar. ¿Ok? Pero no es el almacenamiento. ¿Listo? Señora, señor. La RAM sería el procesamiento de almacenamiento. Yo creo que sí, la RAM. Pero es la capacidad de procesar. El almacenamiento. ¿En la RAM o la ROM? En la ROM. En la ROM. La ROM, recuerde que es una memoria que viene de fábrica con las instrucciones predefinidas. Claro, el fabricante define qué capacidad tiene De procesamiento. O de almacenamiento. De ambas. Correcto, pero es de fábrica. Pero es que aquí en la ROM no determinamos la capacidad de proceso de ejecución en marcha. Mientras que aquí hablamos la RAM de ejecución de marcha de usuario. La ROM viene de ¿dónde? De fábrica acá. Venga con lo que venga, me da lo mismo. No la puedo utilizar, modificar, casi ni la miro. ¿Correcto? Bien. ¿En qué dispositivo podemos almacenarse esa cantidad y esa capacidad de datos? En las USB, en las memorias, en los discos duros,
¿En qué tipos de procesos? En los procesos de almacenamiento, en las comunicaciones, en la lectura, en la escritura, ¿qué tipos de procesos? ¿Ok? Bien. Entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, creo que esta lámina ya la hemos visto acá, sí. Entonces, tenemos las medidas de almacenamiento. Entonces, ya hemos dicho que la mínima unidad de información es el bit. No, mentira. La representación mínima de información es el bit. La representación. ¿Correcto? ¿Y qué es el bit? Un 0 o un 1. ¿Correcto? Un 0 o un 1. Ojo. Tengan claro que digo no y un 1, no, o un 1. ¿Correcto? ¿Y qué me representa? Nada. Posiblemente me represente un sí afirmativo o un no de caso contrario. ¿Correcto? Pero no es que la respuesta sea sí porque sea por afirmativo o negativo sea un. ¿Y qué es el 0? De pronto es una negación. Una no se cumple, más bien. ¿Y qué es el 1? Un sí se cumple. ¿Correcto? Pero no me representa nada. En cambio, ojo, en cambio, si le uno 8 patroncitos de estos, 8 bits, ahí sí me representa un byte. Entonces, en ese orden de ideas, ese byte es igual a un carácter, un símbolo, una letra, un espacio, etcétera, ¿sí? Entonces, el byte está compuesto por 8 bits, ¿de acuerdo? El byte. Entonces, el byte sí me representa algo. ¿Qué me representa el byte? Un carácter, una letra, un espacio, un punto, una coma, una tilde. Ese es un byte, un byte. Por eso, cuando uno hace una carta, entonces uno dice, ¿cuántas letras tiene su carta? Pero si hablamos en términos de informática, ¿cuántos caracteres, cuántos bytes tiene su carta? ¿Sí? Ya vamos a nivel técnico, poco a poco, paso a paso. Bien, entonces tenemos que un byte son 8 bits. Ahora bien, así como reuní 8 bits y los 8 bits me representan 1024 bytes para que me representen un kbyte. ¿Correcto? La siguiente medida, pasamos del milímetro al centímetro y vamos para el metro. Estoy haciendo una apología, ¿ok? Y del metro pasamos al kilómetro. A la yarda, a la milla, y así sucesivamente las medidas que tenemos normal que conocemos. Un kilo, una libra, no, eso no se puede decir. En informática tenemos los bytes. Pero la siguiente medida más grande que el byte, ¿cierto? Entonces tenemos un kbyte. Un kbyte me almacena 1024 bytes. La pregunta sería, ¿cuántos caracteres? 1024. Bien. ¿Sí estamos? 1024. Dice, a ver, un kbyte contiene 1024. Ahora, si reúno 1024K, 1024 de esos, me lleva a la siguiente medida. ¿Correcto? Entonces, cuando le una 1024 KB, digo, ya tengo un megabyte. Entonces, si ya tengo un megabyte, digo, bueno, ¿cuántos caracteres tengo? 1.048.536. 1.048.536 bytes, o caracteres, o símbolos, o letras. ¿Estamos de acuerdo? Fácil, ¿sí ven? Es muy bollo. Bien. Y así sucesivamente comenzamos a trabajar en las medidas de información. Entonces tenemos del kbyte, del megabyte, y la siguiente medida que representa 1024 megas, que representan 1 gigabyte. Y si tengo 1024 gigas, entonces obtengo un terabyte. Y ustedes han ido a Unicharco y allá les han dicho que tenemos un disco duro que tiene 1 tera.
Y usted dice, ¿tan poquito? Pero haga una regla de 3 simple. Entonces usted va a averiguar que una tera equivale a 1.099.611.627.736. ¿Sí ve? De caracteres, de bytes, de símbolos. Entonces ya podemos aquí almacenar 1 trillón de caracteres en una tera. ¿Sí ve? Imagínense. No, pero digo, no sé. Pues bueno, podemos pegar una averiguadita. Si una carta almacena 55 caracteres, 1 trillón de caracteres, ¿cuántas cartas tiene? Sí. ¿Sí o no? Bien, pero ahí no me meto porque el decimal ustedes son reyes, entonces me da pena. Bien. Entonces las medidas tenemos el byte, el kilobyte, el megabyte, ya no se manejan muchos dispositivos. Hasta teras alcanzamos a llegar a un milagro y decir, necesito un disco duro, una USB, una memoria. Vengo por la memoria de una tera. Claro, una tera tiene 1 trillón de caracteres, de capacidad de proceso, una tonelada, ¿cierto? Mundo de información. Si hablamos de un petabyte, pues ya sería, hablamos más de 1 trillón. 125 teras. Señora. No, ahí alcanzan a ver en Unicharco, alcanzan a vender de 2, he visto hasta de 5 teras. Sí. No, claro, pero mire que lo que pasa es que, claro, nosotros somos de a pie, normalitos. Tenemos un computador tranquilo en la casa, no tiene diseño, no tiene para juegos, no tiene para telecomunicaciones, ¿cierto? Por eso a veces los chinos uno los ve angustiados diciéndole, es que necesito más memoria en la máquina. Y a uno le dijo el técnico allá de Unilago, le dijo, mire señor padre, la máquina que estoy formando tiene 30 megas. Y el man le dice, eso es un montón. 30, y de hecho 30 megas es un montón. Pero al chino no le aguanta. Porque es que el chino utiliza los superjuegos de fútbol, de gráficos, de sonido. Y por eso cuando coloca un partido de fútbol, se consume toda la memoria. Y si no le alcanza, entonces el juego comienza a desbordarse, a desconfigurarse, a salir pixelado, a trabajar lento, y se traba. Y el chino coge ese, esto no sirve para nada. Se acaba de tirar 2 millones, por solamente que no le dio la capacidad de movimiento, por sonido, por pixelamiento, por lo que sea, por lo alto. Igual, profe, en terabyte es billón, ¿cierto? Si yo sé Sí. más, es billón, no trillón. ¿Billón? ¿Alcanzamos a llegar a un billón? El tera, me parece que es billón. No, es de trillón. El tera es trillón. El giga es billón. Después del billón sigue el billón. Por Luego eso sigue el es trillón. billón. Después del millón, sigue millones. Ahí sí El sigue un billón. Bien. Entonces tenemos la máxima medida que tiene la NASA, digamos, en las empresas aeronáuticas, en la aviación, pues llegan a capacidades de gigabyte, que es la máxima medida que hasta ahora el hombre ha fabricado. Pero existen. Los servidores alrededor del mundo trabajan con gigabyte. Claro, cuando a usted le dicen, vamos a leer el servidor de Miami, ¿qué se imagina? ¿Una maquinita? No, ¿cierto? Resulta que cuando hablamos del servidor de Miami, el servidor de Bogotá, el servidor de Shanghái, son bodegas de computadores puestos así uno encima de otro, filas, columnas, 30, 40, 50, 60, 2, 3 kilómetros de fondo, por otros 2, 3 de ancho. Porque todo el mundo está conectado a ese servidor. No será una maquinita ya esperando que José Antonio me llame, ¿no? Están muchas máquinas y a esa bodega es lo que se le llama un servidor, para que lo tengan en cuenta. Uno, por esa veces uno dice, o sea que donde yo guardo la información está Pepito, Julito, Juanchito, en la bodega sí, pero no en la misma máquina. ¿Correcto? Se han ido a Abasto, ¿verdad?
Esas bodegas de abastos es apenas el 1% del tamaño de las bodegas de los servidores. El 1% de grande. Entonces, máquinas puestas ahí. Y aunque los nuevos servidores que están reemplazando hoy en día, los primeros eran como esas torres, así de burros de grandes. Ahora son unos pequeños, así de grandes, los servidores. Es cada vez es más minúsculo. Bien, entonces, aprendan las medidas. Lo importante, a mí no me interesa que me digan esto equivale a tantos caracteres, no. Me interesa que aprendan que si tengo 1024 KB, significa que tengo 1 gigabyte. 1 megabyte. ¿Correcto? 1 megabyte. Aquí vamos en orden. Megas, gigas, teras, pentas. ¿Ok? Bueno, el orden. Aprendan el orden de las medidas. Bien. Acá ya vamos viendo un poquito más en blanco y negro nuestras medidas. Entonces repasemos. El bit, que es una señal digital que me representa o un 0 o un 1. El 0 me representa una posición negativa y el 1 me representa una posición positiva. El byte, compuesto por 8 bits, me representa una letra, un símbolo, un carácter, una unidad de expresión, algo. ¿Correcto? La siguiente, que es el kbyte, que representa 1024 bytes, que es igual a 1 kbyte. El megabyte, compuesto por 1024 kbytes, o sea, la medida anterior, si se dan cuenta, me representa 1 megabyte. El gigabyte, compuesto por 1024 megabytes, anterior, me representa 1 gigabyte. Y así, sucesivamente, el terabyte me representa, está representado por 1024 gigabytes, la anterior, igual a un terabyte. Y así podemos continuar sucesivamente. ¿Listo? Bueno, hasta ahí nada raro, ¿cierto? Dale. Entonces, volvemos a recordar. Ahora sí ya vamos entrando en la explicación que hicimos al principio. Entonces tenemos los sistemas decimales como tal, los símbolos que me representan el decimal y la base matemática en que los tenemos que identificar. 10, que es base 10. ¿Por qué base 10? Porque son 10 símbolos, no 10 números. ¿Ok? 10 símbolos. En binario, 0 y 1. Igual, acá, volvamos a repasar el cuento de antes. El número 9, el símbolo 9, me representa el valor 9 como número. El siguiente número, pues lo puedo sumar, 9 más 1, o combino. Depende, en matemática existe la matemática lógica matemática o la matemática aritmética, la de sumatoria. Cualquiera de las dos líneas, la que nos enseñaba ya en trigonometría, ¿se acuerdan? Entonces, por lógica matemática puedo hacer una combinación y me tiene que dar, por lógica. Por eso fue que se inventaron el razonamiento abstracto. ¿Sí? Y ustedes en el IFEX le fue de maravilla. Entonces, el siguiente número es la combinación de uno de ellos dos y me sería el 10. ¿Correcto? Y sigo combinando y me siguen dando los números. ¿Recuerda que yo les dije que nosotros aprendimos a sumar de 1 en 1? Sí. Exacto. Entonces allá nos dijeron que 1 más 1 igual a 2. Este lo cojo y digo que más 1 y esto es igual a 3. ¿Sí ven? De 1 en 1. Por eso cuando le pregunto aquí al amigo, bueno, Andrés, 31 más 20. 31. Qué velocidad tan berraca. Pero porque así nos enseñaron a sumar de 1 en 1. ¿Por qué él hizo esto? Hasta llegar a 51. ¿Ve? Bien, ahora, cuando ya aprendemos a sumar de 1 en 1, llegamos hasta el infinito. Entonces ya podemos sumar de pronto 2 más 3. Y eso me daría 5. Obvio, nuestra mente, nuestro procesador suma de 1 en 1. Entonces aquí me da
5, ¿cierto? Ahora bien, si yo sumo 2 veces ese número, que es aquí donde ustedes no se acuerdan, que ya nos dijeron que sume 5 más 5, ¿cuánto me da? 10. Y ve qué velocidad con la que estábamos ahora, pero olvidamos la norma. Eso no me da 10. Pero si hay que combinar. No. Eso era en lógica matemática, en aritmética lógica. Ya estamos aquí en matemática, en trigonometría. 5 más 5. Eso es diferente, ¿sí o no? 0 y llevo 1. Así nos dijeron en kinder, ¿o no? Pues al menos a mí, yo sé que hace 90 años, pero así que no es. Entonces, 5 más 5, 0 y llevo 1. Y 1 es 1. Ya, 10. ¿Se da cuenta que me dio el mismo símbolo y me dio acá combinando? Es más, si a este le sumo un 1 más 1, me da el siguiente que es combinando, que es este. Lo que llamo 11. Entonces, 0 más 1. 1 es 1. Vea. 11. ¿Qué raquera? Bien. Pero obvio, nosotros perdemos la norma de las reglas. Por eso cuando yo le digo, ¿cuál es el módulo de la multiplicación? El módulo. El 1, ¿cierto? ¿Por qué? Eso, ese tipo es... Hay un punto de positivo ahí, monitores. Eso es de kinder. ¿Tiene módulo de la suma? El 0. ¿Ve? Esto no, yo lo sumo por defecto, como que ya ustedes saben hablar y caminar. Esto ya, si no aprendieron allá, Lola. Bien. Entonces, seguimos ahí en decimal de manera matemática. De manera lógica matemática acá, pues entonces decimos que 0 más 1, perdón, el siguiente número sería 0, 1, 2. Pero ¿cómo hago? Combino. Entonces me da 2. En binario, ojo, no me pierdan, en binario. Sigo combinando. 1, 1. O sea, sería 0, 1, 2, 3. ¿Cuál sigue? 1, 0, 0. Exacto. 1, 0, 0, el 4 y así. Sucesivamente hasta el infinito. ¿Correcto? Pero si lo hago, venga, tranquilos. A ver, calma. Si lo hago matemáticamente, me tiene que dar lo mismo que lo que vimos en decimal. Pero resulta que aquí, como en matemática en decimal, hay una serie de reglas. Por eso existen las leyes de la multiplicación, las leyes de la matemática, de los conjuntos, entre los módulos de uno y otro, y así, son reglas. A nosotros nos dijeron que cualquier número multiplicado por 1 me da cualquier número. Cualquier número más 0 me da cualquier número. No cambia. Son normas, reglas que nos enseñaron desde kinder. Que las hayamos olvidado de otro cuento. Como cuando me dicen 2 a la 1. 2, ¿cierto? Cuando me dicen 2 a la 0. 1, ¿cierto? ¿Por qué? La regla. Número elevado a 0. Exacto. Claro que si lo descompongo por medio de sumas me va a dar 1. Bien. Entonces, regla. Cualquier número elevado a la 0 me da 1. 524 a la 0. 524. 1. Bien. Ahora, aquí también, eso lo hago para que tengan en cuenta que aquí también hay reglas. Que vamos a ver más adelante, ¿ok? Para que aprendamos a sumar. Así como aprendimos aquí fácilmente a sumar, acá también hay reglas para poder sumar. Y ya, pase lo que pase, llueva, truene, aplico la regla y me vale 5. ¿Solo son 4? Solo son, no, los números los que te quedan. No, la regla. Ah, no, sino 3. ¿No son 4? No, es que la del 0, pues 0 más 0. Pero es regla. Es regla. Bueno,
Esa no sé si existe, yo me la inventé, pero esa no existe. Bien, en octal existe un sistema numérico, ¿cierto? Que tenemos del 0, 4, 2, 5, 6, 7, y el siguiente número sería el 8. ¿Cómo se representa? Ni idea, pero es el 8. Como me han dicho que combine, bueno, yo combino, ¿sí ve? Yo no me preocupo, me importa 5. Combino. ¿A qué me estreso? Entonces simplemente combino. Les digo acá, combino y me da el 8. Sigo combinando y me da el 9. Y así puedo seguir hasta el infinito. ¿Correcto? Bien, en hexadecimal ocurre lo mismo. Me dan los símbolos del 0 al 9 y me dicen que la A vale 10, o el 10 es la A, al contrario más bien. El 10 es el símbolo A, el 11 es el símbolo B, 12, 13, 14, y la F es el símbolo, el número 15, ¿correcto? O sea que el siguiente, ¿cuál sería? 16, ¿cierto? ¿Cómo se representa? Así como ella dice, 16. ¿Ve? Combino orden. Porque estoy en este idioma. Recuérdese, acuérdese que el 0 a la izquierda no vale nada. En cualquier sistema numérico. Es otra regla. Ya no me había olvidado. Bien. Entonces, estos son los símbolos que me permiten establecer las medidas de procesamiento en informática. Y la máquina no identifica adecuadamente el sistema decimal, pero sí identifica el sistema binario. A ver. Pero sí identifica el sistema binario y el sistema octal y el sistema hexadecimal. ¿Correcto? Esos son los sistemas que la máquina reconoce. Por eso cuando a veces su memoria, su disco duro falla, regularmente siempre aprenda una cifra de 11000 ABF y FB varias veces, porque está trabajando en el sistema hexadecimal. ¿Correcto? Muy pocas veces le presenta una combinación de binario. Esta combinación de binario es cuando procesa, ojo, cuando procesa. Recuerden que nosotros aprendimos a procesar los números de uno en uno, a procesar. Y hoy en día, pues, como ya entendemos fácilmente, cuando un chino me da todo, 1 más 1 me da 1, no lo mire. Pues obvio, pero es porque él está apenas despegando el motor. Nosotros ya tenemos kilómetros. Una pregunta. Una. Digamos ahí como hay letras, un ejemplo, yo después de combinar 9 seguiría A0, Sí. A1, A2, ¿sí? Sí, que ya Esa no. sería el orden lógico. Si va a la secuencia, sí, combinando. ¿Correcto? Y después del 10 sería, digamos, 17. ¿De cuál 10? ¿De cuál 10, chiquita? Hexadecimal. A ver, tú me dices que después de este es 10. 11. No, es que no es 10. Eso no es Porque estoy en este idioma. Tú me dices que en este idioma esto es 10. No, acá está el 10, vea. Es 1, 0. Se llama 10. Acá tampoco se llama
todas estas diapositivas están en la página, ¿no? Sí. Yo las voy subiendo abajo. ¿El parcial es escrito o es en la plataforma? Escrito, ya he dicho. Bien, sigamos. Ahora sí, En ese orden de ideas, entonces, efectivamente, tenemos la tabla binaria. ¿Debe compartir pantalla? Ay, no, ¿sabe qué pasó? Que se me apagó la batería. No lo alcanzo a cargar. Ahí ya se conectó. Ahí, ya. ¿Ya? ¿Compartió? Bien. Entonces, en ese orden de ideas, les voy a dejar acá una tabla por cada sistema numérico. La del decimal no, porque pues es un difícil. ¿Para qué me meto con eso? En binario, la representación de los números con su símbolo. Sabemos que en binario solamente tengo dos símbolos, dos números. Entonces, el 0 con el 0, el 1 con el 1, que representan el decimal y el binario. ¿Cómo represento el 2 decimal en binario? Entonces, acá viene una tabla lógica matemática que se hace por combinación. ¿Ok? Ya le doy hay una reglamentación chiquitica, pero es un proceso lógico, de lógica matemática, que luego lo podemos ver a través de los procesos de matemática, suma y resta. ¿Ok? Comunico bien. Primero, la primera parte, aprender a hacer de manera lógica, secuencial. ¿Ok? Ya por razonamiento. Entonces, fíjense que tenemos los dos símbolos, el 0 y el 1. Una de las reglas dice que cada vez que las columnas, ojo, ahorita que las escribo ahí, allá van a aparecer, cada vez que las columnas todas las columnas, se corre una posición a la izquierda. En este caso, pregunto, esa columna se llenó de una posición, entonces aquí me daría 2. Lo que queda atrás, lo convierto en 0. ¿Correcto? Entonces, cada vez que las columnas se conviertan en 1, se convierten y vuelvo y comienzo. Ya hace el 0 acá. ¿Cuál sigue? Comienzo a reemplazar lentamente. Entonces aquí digo, bajo el 1 y lo reemplazo por 1. Y eso da el 3. ¿Sí? Es pura lógica. Pregunto, en ese renglón, las columnas se convirtieron en 1. ¿Qué hago? Me corro a la izquierda, una posición, acá, una posición, y me quedan dos columnas en 0. ¿Sí ve? ¿Sí qué fácil? Listo. Eso me daría el 4. Es simplemente tener en cuenta la regla. ¿Cómo dice la regla? Así que no la repito, bueno, está bien.
Bien. Entonces dice, cada vez que las columnas se conviertan en 1, ¿sí ve? El primer ejemplo está acá. ¿Cuántas columnas tengo? 1. Acá. ¿Cuántas columnas tengo? 2. Pero se convirtieron todas en 1. ¿Qué hago? Se corro una posición a la izquierda. ¿Y lo que me queda atrás? 6. ¿Listo? Me aprendo eso y con eso llego al infinito y más allá. Bien. Y comienzo a reemplazar. 1 por 1. Por 1024 KB, que la medida anterior, si se dan cuenta, me representa 1 megabyte. El gigabyte compuesto por 1024 megabytes anterior me representa 1 gigabyte. Y así sucesivamente. El terabyte me representa, está representado por 1024 gigabytes, la anterior, igual a un terabyte. Y así podemos continuar sucesivamente. ¿Listo? Bueno, hasta ahí nada raro, ¿cierto? Dale. Entonces, volvemos a recordar. Ahora sí ya vamos entrando en la explicación que hicimos al principio. Entonces tenemos los sistemas decimales como tal, los símbolos que me representan el decimal y la base matemática en que los tenemos que identificar. 10, que es base 10. ¿Por qué base 10? Porque son 10 símbolos, no 10 números.
¿Ok? 10 símbolos. En binario, 0 y 1. Igual, acá, volvamos a repasar el cuento de antes. El número 9, el símbolo 9, pues representa el valor 9 como número. El siguiente número, pues lo puedo sumar, 9 más 1, o combino. Depende, en matemática existe la matemática lógica matemática o la matemática aritmética, la de sumatoria. Cualquiera de las dos líneas, la que nos enseñaba ya en trigonometría, ¿se acuerdan? Entonces, por lógica matemática puedo hacer una combinación y me tiene que dar, por lógica. Por eso fue que se inventaron el razonamiento abstracto. ¿Sí? Y ustedes en el IFEX le fue de maravilla. Entonces, el siguiente número es la combinación de uno de ellos dos y me sería el 10. ¿Correcto? Y sigo combinando y me siguen dando los números. ¿Recuerda que yo les dije que nosotros aprendimos a sumar de 1 en 1? Sí. Exacto. Entonces allá nos dijeron que 1 más 1 igual a 2. Este lo cojo y digo que más 1 y esto es igual a 3. ¿Sí ven? De 1 en 1. Por eso cuando le pregunto aquí al amigo, bueno, Andrés, 31 más 20. 31. ¿Qué velocidad tan berraca? Pero porque así nos enseñaron a sumar de 1 en 1. ¿Por qué él hizo esto? Hasta llegar a 51. ¿Ve? Bien, ahora, cuando ya aprendemos a sumar de 1 en 1, llegamos hasta el infinito. Entonces ya podemos sumar de pronto 2 más 3. Y eso me daría 5. Obvio, nuestra mente, nuestro procesador suma de 1 en 1. Entonces aquí me da 5. ¿Cierto? Ahora bien, si yo sumo 2 veces ese número, que es aquí donde ustedes no se acuerdan, que allá nos dijeron que sume 5 más 5. ¿Cuánto me da? 10. Y ve qué velocidad con la que estábamos ahora, pero olvidamos la norma. Eso no me da 10. No. Eso era en lógica matemática, en aritmética. Ya estamos aquí en matemática, en trigonometría. 5 más 5. Eso es diferente, ¿sí o no? 0 y llevo 1. Así nos dijeron en kinder, ¿o no? Pues al menos a mí, yo sé que hace 90 años, pero así no es. Entonces, 5 más 5, 0, y llevo 1. Y 1 es 1. Ya, 10. ¿Se da cuenta que me dio el mismo símbolo y me dio acá combinando? Es más, si a este le sumo un 1 más 1, me da el siguiente que es combinando, que es este. Lo que llamo 11. Entonces, 0 más 1. 1 es 1. Vea. 11. Qué verla que era. Bien. Pero obvio, nosotros perdemos la norma de las reglas. Por eso cuando yo le digo, ¿cuál es el módulo de la multiplicación? El módulo. El 1, ¿cierto? ¿Por qué? Eso, ese tipo es... Hay un punto de positivo ahí, monitores. Eso es de kinder. ¿Y el módulo de la suma? El 0. ¿Ve? Esto no, yo lo sumo por defecto, como que ya ustedes saben hablar y caminar. Esto ya, si no aprendieron allá, Lola. Bien. Entonces, seguimos ahí en decimal de manera matemática. De manera lógica matemática acá, pues entonces decimos que 0 más 1, perdón, el siguiente número sería 0, 1, 2. Pero ¿cómo hago? Combino. Entonces me da 2. En binario, ojo, no me pierdan, en binario. Sigo combinando. 1, 1. O sea, si ya 0, 1, 2, 3. ¿Cuál sigue? 1, 0, 0. Exacto. 1, 0, 0, el 4 y así. Sucesivamente hasta el infinito. ¿Correcto? Pero si lo hago, venga, tranquilos. A ver, calma.
Si lo hago matemáticamente, me tiene que dar lo mismo que lo que vimos en decimal. Pero resulta que aquí, como en matemática en decimal, hay una serie de reglas. Por eso existe la ley de la multiplicación, las leyes de la matemática, de los conjuntos, entre los módulos de uno y otro, y así, son reglas. A nosotros nos dijeron que cualquier número multiplicado por uno me da cualquier número. Cualquier número más cero me da cualquier número. No cambia. Son normas, reglas que nos enseñaron desde kinder. Que las hayamos olvidado, esto cuento. Como cuando me dicen 2 a la 1. 2, ¿cierto? Cuando me dicen 2 a la 0. 1, ¿cierto? Porque La regla. el número elevado a 0 es Exacto. Claro que si lo descompongo por medio de sumas me va a dar 1. Bien. Entonces, regla. Cualquier número elevado a la 0 me da 1. 524 a la 0. 524. 1. Bien. Ahora, aquí también, eso lo hago para que tengan en cuenta que aquí también hay reglas. Que vamos a ver más adelante, ¿ok? Para que aprendamos a sumar. Así como aprendimos aquí fácilmente a sumar, acá también hay reglas para poder sumar. Y ya pase lo que pase, llueva, truene, aplico la regla y me vale 5. ¿Pero son cuántos? No, los números infinitos que te quiero. No, la regla. Ah, no, sino 3. ¿No son 4? No, es que la de 0, pues 0 más 0. Pero Pues es regla. Es regla. Bueno, esa no sé si existe. Yo me la inventé, pero esa no existe. Bien. En octal existe un sistema numérico, ¿cierto? Que tenemos del 0, 4, 2, 5, 6, 7. Y el siguiente número sería el 8. ¿Cómo se representa? Ni idea. Pero es el 8. Como me han dicho que combine, bueno, yo combino, ¿sí ve? Yo no me preocupo. Me importa 5. Combino. ¿A qué me estreso? Entonces simplemente combino. Les digo acá, combino y me da el 8. Sigo combinando y me da el 9. Y así puedo seguir hasta el infinito. ¿Correcto? Bien, en hexadecimal ocurre lo mismo. Me dan los símbolos del 0 al 9 y me dicen que la A vale 10, o el 10 es la A, al contrario más bien. El 10 es el símbolo A. El 11 es el símbolo B, 12, 13, 14 y la F es el símbolo, el número 15, ¿correcto? O sea que el siguiente, ¿cuál sería? 16, ¿cierto? ¿Cómo se representa? Así como ella dice, 16. ¿Ve? Combino orden. Porque soy en este idioma. Recuérdese, acuérdese que el 0 a la izquierda no vale nada. En cualquier sistema numérico. Es otra regla. Ya nos había olvidado. Bien. Entonces, estos son los símbolos que me permiten establecer las medidas de procesamiento en informática. Y la máquina no identifica adecuadamente el sistema decimal, pero sí identifica el sistema binario. A ver. Pero sí identifica el sistema binario y el sistema octal y el sistema hexadecimal. ¿Correcto? Esos son los sistemas que la máquina reconoce. Por eso cuando a veces su memoria, su disco duro falla, regularmente siempre aprenda una cifra de 11000 ABF y FB varias veces, porque está trabajando en el sistema hexadecimal. ¿Correcto? Muy pocas veces le presenta la combinación de binario. Esta combinación de binario es cuando procesa, ojo, cuando procesa. Recuerden que nosotros aprendimos a procesar los números de uno en uno
a procesar. Y hoy en día, pues, como ya entendemos fácilmente, cuando un chino da todo, 1 más 1 me da 1, no lo mide. Pues obvio, pero es porque él está apenas despegando el motor. Nosotros ya tenemos kilómetros. Una pregunta. Una. Digamos ahí como hay letras, un ejemplo, yo después de combinar 9, 9, seguiría A0, Sí. A1, A2, ¿sí? Sí, que ya Ese lo- sería el orden lógico. si va a la secuencia así, combinando. ¿Correcto? Y después del 10 sería, digamos, el 17. ¿De cuál 10? ¿De cuál 10, chiquita? Hexadecimal. A ver, tú me dices que después de este mes es 10. 11. No, es que no es 10. Eso no lo Porque estoy en este idioma. Tú me dices que en este idioma esto es 10. No, acá está el 10, vea. Es 1, 0. Llama 10. Acá tampoco se llama. Todas estas diapositivas están en la página, ¿no? Sí. Yo la voy subiendo poco a poco. ¿El parcial es escrito o es en la plataforma? Escrito, ya he dicho. Bien, sigamos. En ese orden de ideas, entonces, efectivamente tenemos la tabla binaria. ¿Debe compartir pantalla? Ay, no, ¿sabe qué pasó? Que se me apagó la batería. No lo alcanzo a cargar. ¿Ahí ya se conectó? Ahí, ¿ya? ¿Ya? ¿Compartió? Bien. Entonces, en ese orden de ideas, les voy a dejar acá una tabla por cada sistema numérico. La del decimal no, porque pues es muy difícil. ¿Para qué me meto con eso? En binario, la representación de los números con su símbolo. Sabemos que en binario solamente tengo dos símbolos, dos números. Entonces, el 0 con el 0, el 1 con el 1, se representa el decimal y el binario. ¿Cómo represento el 2 decimal
en binario. 1, 0. Entonces, acá viene una tabla lógica matemática que se hace por combinación. ¿Ok? Ya le doy hay una reglamentación chiquitica, pero es un proceso lógico, de lógica matemática, que luego lo podemos ver a través de los procesos de matemática, suma y resta. ¿Ok? Comunico bien. Primero, la primera parte, aprenderla a hacer de manera lógica, secuencial. ¿Ok? Ya por razonamiento. Entonces, fíjense que tenemos los dos símbolos, el 0 y el 1. Una de las reglas dice que cada vez que las columnas, ojo, ahorita que la escribo ahí, allá van a aparecer, cada vez que las columnas todas las columnas, se corre una posición a la izquierda. En este caso, pregunto, esa columna se llenó de una posición, entonces aquí me daría 2. Lo que queda atrás, lo convierto en 0. ¿Correcto? Entonces, cada vez que las columnas se conviertan en 1, se convierten y vuelvo y comienzo. Ya hace el 0 acá. ¿Cuál sigue? Comienzo a reemplazar lentamente. Entonces aquí digo, bajo el 1 y lo reemplazo por 1. Eso da el 3. ¿Sí? Es pura lógica. Pregunto, en ese renglón, las columnas se convirtieron en 1. ¿Qué hago? A la izquierda. Me corro a la izquierda, una posición, acá, una posición, y me quedan 2 columnas en 0. ¿Sí ve? Mira qué fácil. Listo. Eso me daría el 4. Es simplemente tener en cuenta la regla. ¿Cómo dice la regla? Pues que no negativo esta línea. Vuelve a repetir. La repito, bueno, está bien. Bien. Entonces dice, cada vez que las columnas se conviertan en 1, ¿sí ve? El primer ejemplo está acá. ¿Cuántas columnas tengo? 1. Acá. ¿Cuántas columnas tengo? 2. Pero se convirtieron todas en 1. ¿Qué hago? Se corro una posición a la izquierda. ¿Y lo que me queda atrás? 0. ¿Listo? Me aprendo eso y con eso llego al infinito y más allá. Bien. Y comienzo a reemplazar. 1 por 1.
Hola amigos, en este video veremos sistemas de numeración. Existen diversos sistemas de numeración. Un sistema de numeración es un conjunto o grupo de números que son válidos en dicha base. Hay diferentes sistemas de numeración, como está el decimal, el binario, el hexadecimal, el octal, entre otros, pero los más comunes y los que utilizaremos en ingeniería son los siguientes, que es el decimal, el binario y el hexadecimal. A continuación voy a poner en un mismo renglón cómo se escribe cada uno hasta su valor final del hexadecimal. Lo escribiré pequeño para que quepan todos. El sistema de numeración hexadecimal, o también llamado base hexadecimal, tiene los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No existe el número 10 y brincamos a la letra A, B, C, D, E y por último F. Con una línea les voy a representar ese número en hexadecimal, cómo se representa en decimal y en binario. Recuerden que el decimal es el que usamos, que va desde el 0 hasta el 10 e infinito, 11, 12, 13 en adelante, que es el que usamos cotidianamente. Y el binario solo tiene los números 0 y 1. Al lado de la raya verde les voy a poner su equivalente en binario para después pasarlo a decimal y que comprendan estos sistemas de numeración que van a ser muy útiles en las siguientes materias y en su desarrollo profesional. En este caso, el sistema de numeración binario lo representé con un nibble. Si no saben lo que es un nibble, recuerden que en la caja de información les dejamos todos los links que les serán útiles para entender estos temas. Bueno, un nibble o cuarteto es un número binario que cuenta con 4 bits, por eso son 4 dígitos. 0, 0, 0, 0, son 4. Entonces, la representación en 0 hexadecimal, que en decimal también es 0, se representa por el 0, 0, 0, 0. Entonces, es fácil de obtener esta tabla, porque es más difícil aprendérsela. Entonces, al ver esta tabla completa con el sistema de numeración hexadecimal, se vuelve un poco complicado el equivalente, pero ahorita que anotemos el decimal, explicaremos un poco del binario para que lo puedan escribir fácilmente y sin equivocaciones. Entonces, aquí tenemos los sistemas de numeración decimal, binario y hexadecimal. Recuerden que en binario solo podemos ocupar los números 0 y 1. Y en hexadecimal, que es el número que mayor se puede representar, que es la letra F. En decimal tenemos el 1, que en binario se representa como 0001 y en hexadecimal 1, y así como la tabla lo indica. Pero como ven, el decimal es simple porque toda la vida lo hemos usado, que va de 0, 1, 2, 3 hasta el número que tú desees, 16, 17, 18 y así sucesivamente. Pero en binario es un poco complicado expresarlos, aunque en hexadecimal es fácil aprendérnoslos porque va del 0 al 9 y de ahí se pasan las letras A, B, C, D, E y F, que son las únicas que se pueden emplear, A, B, C, D, E y F. Pero el binario es un poco más complicado porque si lo vemos a simple vista no tiene un orden, pero vaya que sí lo tiene, y es el siguiente. Tienen que tener en cuenta esto: solo se puede representar de 0 a 1. Siendo el 1 el número mayor, o mejor dicho, el procedente a 0. Si el primer número binario, que en decimal es 0, es 0000, ¿cuál es el siguiente número que se podría representar que sea mayor al primero? Pues el 0001. Si lo piensan de esta manera, la tabla se les hará más fácil de hacer. Si solo se puede hacer ceros y unos, ¿cómo se puede representar el siguiente al número 1 en decimal? Pues siendo 0010 y el siguiente 0011. Esta es una manera de ver cómo se acomodan los números binarios por orden, pero otro método es simplemente recorriendo el número 1. Entonces, en la primera tenemos 0000, en la siguiente vamos a tener nuestro primer 1, 0001, y el 1 se va recorriendo. Del primer lugar de esta columna pasa al siguiente, 1, y el anterior se convierte en 0. Y así hasta llenar la tabla. Son números que con el uso se van aprendiendo. Esta tabla fácilmente la podrán hacer al hacer ejercicios porque lleva su secuencia. Por ejemplo, cuando llegan al número 7 en decimal es 0111. Entonces, ¿cuál es el siguiente número que se podría representar que sea mayor a este? Pues tienen que poner el 1 y todos los demás dígitos en 0. Y comienza a partir del número 8
decimal hacia abajo como en el binario. Como verán, aquí se le agregó un 1, el siguiente es 1. En la siguiente línea tendríamos 1, 0. Seguimos conservando el 1 de esta parte, pero tenemos el 1, 0. Y así tenemos el 1, 1 y aquí está el 1, 1. Tenemos el 1, 0, 0 y aquí está el 1, 0, 0. Tenemos el siguiente de 1, 0, 0, 1, 0, 1. Y aquí tenemos el 1, 0, 1. Y después tenemos el 1, 1, 0, que aquí sería el 1, 1, 0. Y por último, el 1, 1, 1, que sería nuestro 1, 1, 1. Claro, pero con el 1 que siempre se conservó a la derecha. Les digo que con el tiempo se les hará más fácil aprendérselos. El decimal es el que conocemos, el binario con el orden que les acabo de explicar y el hexadecimal va de 0 a 9 y comienza el alfabeto A, B, C, D, E y F. Únicamente estas literales que tienen que ser representadas en mayúsculas. Estos son los sistemas de numeración que vamos a emplear más adelante. Es importante que los practiquen si lo quieren arrastrando el lápiz en un cuadernito, haciendo tu decimal, tu binario y tu hexadecimal. En los siguientes videos veremos la conversión entre estos números, cómo convertir un número binario a decimal, de binario a hexadecimal, de hexadecimal a decimal y todas las combinaciones posibles. Gracias por ver el video y nos vemos en los siguientes videos. Si les gustó, no olviden compartirlo y darle me gusta. Nos vemos en el siguiente video.